Pues vamos a empezar, secretario. Muy buenas tardes. Da inicio la sesión de resolución no presencial del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, convocada para esta fecha, la cual se realiza por videoconferencia al ser un medio electrónico permitido en los acuerdos generales 6/2020 y 12/2020, ambos emitidos por el Pleno de este tribunal. Señor Secretario General, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Su audio. Sí, perdón. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo que se encuentran presentes a través del sistema de videoconferencia, además de usted, los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que de conformidad con el artículo 7 del reglamento interno, existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos publicada en los estrados de este tribunal. Es la cuanta, magistrada. Muchas gracias, secretario. Si me permiten, pongo a su consideración el poder bajar del orden del día un expediente, ello con fundamento en el artículo 26, párrafo segundo, del reglamento interno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, toda vez que llegó a esta ponencia una promoción en el expediente JDCI 31/2020, y considero que esta promoción puede impactar en el fondo del asunto al resolver. Comento, llegó a las 12:14 hace unos momentos y por lo tanto, pues pido sea retirado del orden del día para hacer este análisis minucioso, por lo que presentan quienes promueven un escrito ante este tribunal. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día que se propone. Tiene el uso de la voz, magistrado Raimundo. Sí, magistrada presidenta, gracias. Si fuera alguna promoción que pueda incidir en la resolución, pues yo creo que sí da lugar a retirar este asunto del orden del día. Pero si es una promoción que no incida, pues yo creo que se puede acordar en este pleno y resolver el asunto. A mí en lo particular, el asunto sí reviste urgencia. Sí reviste urgencia y por otras razones que tengo, porque se trata de concejalas de la síndica y de la regidora de ecología. Entonces, por esa razón, yo plantearía una moción en el sentido de que se analizara si impacta, si incide en la resolución, pues que se retirara, pero si no incide, pues pudiéramos abordar el planteamiento de que hagan esa promoción en este pleno y resolver el asunto. Pero lo que diga la mayoría, no sé de qué consiste la promoción, presidente. Sí, gracias, magistrado. ¿Alguien desea hacer el uso de la voz? Bueno, le comento que sí son 2 personas que de hecho promueven en último momento y que ellos de primera instancia eran quienes eran los concejales propietarios. Ya que como ya se leyó en el proyecto, estas concejalas suplentes, pues bueno, ellas se duelen precisamente por la falta de reconocimiento de ser concejalas, pero ellos 2 vienen a promover, y bueno, yo creo que sí es importante hacer el análisis del escrito,
Y ellos pues comentan que no fueron llamados a juicio, que apenas se enteraron, una serie de argumentos que sí sería bueno pues analizarlos con mucho cuidado. Estamos hablando de que promueven en 2 hojas, tamaño oficio, y precisamente contra pues el derecho que tienen las concejalas Elvia Martínez Ríos y Acela Galván Cortés, y ellos pues argumentan esto y una serie de cosas más dentro del escrito que presentan. Entonces, desde mi óptica, efectivamente es un asunto urgente, pero también sería muy conveniente analizarlo por la figura que ellos en su momento dicen tener, ¿no? Que son en su momento los propietarios de esos espacios, donde ahorita pues la propuesta es en el sentido que ustedes conocen, pero bueno, desde mi punto de vista creo que sí es conveniente revisarlo, pronunciarnos en ello y posteriormente en la siguiente sesión inmediatamente poner a su consideración el proyecto, ¿no? Adelante, magistrado René. Únicamente como para abonar nada más, presidenta y magistrado Miguel, por supuesto que si la mayoría decide retirarlo, yo no estaría de acuerdo en que se retirara, pero para abonar mis comentarios hago el siguiente. Este asunto, respecto de los derechos de Elvia Martínez y de Acela Galván, si tienen derecho a desempeñar el cargo de síndica, la primera y la segunda de regidora, este asunto ya fue resuelto por Sala Jalapa. Hace 9 días, el 14 de julio, Sala Jalapa resolvió 4 juicios que los acumuló en el 108. Hay 4 juicios y ya resolvió ese asunto. Incluso al momento de que hace el estudio, acumula todos los juicios, los 4 juicios a la Jalapa. Esto, repito, lo resuelve el 14 de julio, hace 9 días. Resuelve el asunto y al analizar todo el conjunto de agravios, el último agravio que analiza Sala Jalapa, el 11º, el marcado con el número 11 en romano, el agravio 11 en romano, lo analiza Sala Jalapa. ¿Y de qué se trata? Precisamente los actores en esos 4 juicios se duelen de que no hubo paridad de género en la elección. Entonces Sala Jalapa trae a colación, para motivar su resolución, contextualiza su proyecto, su resolución, y dice, efectivamente, el 1 de enero no se presentaron a asumir el cargo los propietarios, el síndico y el regidor de ecología, no asumieron el cargo. Se les convoca para que en el plazo de 5 días puedan asumir el cargo. Fueron notificados. Fue certificado esto por el secretario municipal. En virtud de que no comparecieron ellos, llaman a los suplentes. Y como los suplentes tampoco comparecen, entonces el presidente municipal convoca a una sesión de cabildo para el 25 de enero para resolver y decir, bueno, ¿qué hacemos en este caso? Entonces el cabildo resuelve este asunto y dice, proponemos a las suplentes, una de la Regiduría de Salud y la otra a 2 suplentes que estaban en la fórmula 2 y 7, creo. Entonces, de esa manera les consultan a ellas, a Elvia Martínez y a Acela Galván, les preguntan si aceptarían desempeñar el cargo de síndica y de regidora de salud, de ecología. Ellas dicen que sí aceptarían desempeñar el cargo. Les aceptan el cargo, les toman protesta, rinden protesta y asumen el cargo. Ya están desempeñando el cargo ellas. Todo esto que comento también lo comenta Sala Jalapa en su resolución al analizar
el 11º agravio, el último de su sentencia. Está por allá en la foja 72, 73, este análisis de este agravio. Y dice Sala Jalapa, la integración del Cabildo con Elvia Martínez y Acela Galván es plenamente válida. Y el ayuntamiento queda integrado de manera paritaria, 4 mujeres ante 5 hombres. Así que dice, el Cabildo está válidamente integrado. Entonces, este asunto ya fue resuelto en Sala Jalapa, ya estamos ante una cosa juzgada que fue motivo de resolución en Sala Jalapa. Por eso es de que yo creo que no tenemos por qué retirarlo en este momento. Y así de que yo, salvo lo que determinen ustedes, yo diría que sí se proceda al análisis y resolución. En muchos casos ha sucedido de que principalmente hay ciudadanos que son asesorados por abogados dolosos sin ética, y promueven este tipo de chicanadas para el efecto de no resolverse este asunto o algún asunto particular. Ese sería mi comentario, pero lo que determina el Pleno, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Raimundo. De todo lo que acaba de comentar, coincido con usted. Entonces, pues, salvo si no hay otra opinión, podemos solamente hacer una ampliación. Ahorita, si se aprueba, pues, no tendría inconveniente en retirar la propuesta de retirar el expediente y continuar con él. Y ya en su momento, ya de la discusión, entonces ahí ya abordaré en relación al oficio que se presentó hace unos momentos. Si les parece bien. Entonces, pues sometemos a consideración, no sé si alguien desea hacer el uso de la voz, y sometemos a consideración los proyectos tal cual se presentaron por parte del secretario. Secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidente. Magistrada maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado maestro Miguel Ángel Carballo Díaz. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor. Gracias. Magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Al haberse aprobado el orden del día, les solicito al secretario general dé cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto formulado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 31-2020, promovido por Elvia Martínez Ríos y Acela Galván Cortés, ciudadanas indígenas de Santiago La Chiguiri, Tehuantepec, Oaxaca, a fin de impugnar diversas omisiones que, a su decir, impiden el ejercicio del cargo para el que fueron electas. En ese sentido, en el proyecto se propone declarar fundado el agravio relacionado con la negativa del Congreso del Estado de Oaxaca de aprobar el dictamen correspondiente a la designación de las personas que deben ostentar la sindicatura y regiduría de gobernación de Santiago La Chiguiri, ya que, en primer término, se analizó que fue correcto que las actoras asumieran dichos cargos en ausencia de los concejales propietarios y suplentes. Sin embargo, atendiendo a la normativa aplicable, es el Congreso del Estado quien debe emitir el decreto correspondiente. Por lo que en autos quedó acreditado que el Congreso del Estado de Oaxaca ha sido omiso en emitir el decreto legislativo que determine quiénes deben ocupar los cargos municipales, no obstante que el expediente administrativo fue presentado en dicha dependencia el 4 de febrero del año en curso. En consecuencia, se propone vincular al Congreso del Estado para que, sin mayor dilación y en la temporalidad que se permite,
que se permita, de acuerdo con la actual emergencia sanitaria, determine lo que corresponda en el expediente CPGA-358-2020. Por otra parte, respecto del agravio consistente en la negativa de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca de expedirles a las actoras las acreditaciones como síndica municipal y regidora de gobernación, se propone declararlo infundado, ya que, si bien la responsable manifestó que las actoras no han acudido a acreditarse, lo cierto es que dicha secretaría no está en aptitud de acreditar a las personas que acudan, hasta en tanto exista previamente un decreto que determine quiénes deben ostentar dichos cargos. Finalmente, doy cuenta con el proyecto formulado en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI-38-2020, promovido por Rubén Gopar Martínez y otros ciudadanos pertenecientes al municipio de San Nicolás Miahuatlán, Oaxaca, quienes controvierten de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca la expedición del nombramiento del comisionado municipal provisional a favor del ciudadano Elmer Cardosa Ojeda. En el caso, se propone desechar de plano la demanda al estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso E, en su última hipótesis, en relación con el diverso artículo 11, numeral 1, inciso B de la Ley de Medios Local. Esto, haber quedado sin materia el acto impugnado por los promoventes. Lo anterior, ya que si bien el Instituto Electoral Local declaró no válida la elección municipal y este tribunal confirmó dicha determinación, lo cierto es que la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió declarar jurídicamente válida la Asamblea General Comunitaria de 10 de noviembre de 2019, llevada a cabo en ese municipio, dejando sin efectos el acuerdo YEPCO-CG-SNI-373-2019, emitido por el Instituto Electoral Local. De ahí que, al haberse declarado válida la elección municipal referida, ya no es posible efectuar una designación de un comisionado provisional en el municipio de San Nicolás Miahuatlán, Oaxaca, lo que, en todo caso, deja sin materia la demanda promovida por los actores. Por esta razón, se propone desechar de plano la demanda instaurada. Es la cuenta, magistrada presidenta. Señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor de levantar la mano. Sí. Adelante, magistrado Raimundo. Sí, gracias, presidenta. Bueno, ya hice un comentario previo hace unos momentos. Efectivamente, el contexto del municipio es así como lo mencioné y como se describe en el proyecto que se presenta en esta fecha a su cargo y también en la resolución de Sala Jalapa, de la que comenté hace un ratito y que se resolvió el 14 de julio. Efectivamente, las ciudadanas Elvia Martínez y Acela Galván asumieron el cargo, ya están desempeñando el cargo. Ese es el contexto. Pero también quiero que tomemos en cuenta lo siguiente. Santiago La Chiguiri es un municipio que se rige por su sistema normativo indígena. Tiene su propio sistema normativo. Es primer comentario. En principio, es un municipio de usos y costumbres que se rige por su sistema normativo interno, indígena. Precisamente, ustedes lo saben muy bien, que tenemos una clasificación de municipios, los municipios indígenas y los municipios que se rigen por partidos políticos. Los municipios indígenas, que son los que se rigen conforme al artículo 2 constitucional, estos municipios están dotados de ese derecho a la libre determinación y una manera de manifestarlo es a través del autogobierno. Ellos pueden decidir la forma de gobernarse y de constituir, de organizarse y de constituir su propio órgano de gobierno. ¿Por qué comento todo esto? Porque en el proyecto casi toda la normativa o toda la normativa que utilizan en el proyecto es apegada a un
municipio de usos y costumbres. Y sabemos que un municipio que elige a su autoridad a través de su sistema normativo interno no requiere de la validación del Congreso del Estado para decidir si es que tienen derecho o no a ejercer el cargo. ¿Por qué comento esto? De manera, en el caso, y esto es perfectamente entendible, que las actoras pertenecen a una comunidad indígena, si las actoras Selva Martínez y Acela son indígenas, precisamente hay que atender a su marginación cultural, social, geográfica, y por desconocimiento, el presidente municipal y ellas mismas le dieron el trámite a esta sustitución, le dieron el trámite del que establece el 41, las 2 reglas y otros artículos de la ley orgánica, que son propios de municipios que se rigen por partidos políticos. Por eso es que ellas, lo que hacen ellos es solicitar al Congreso que emita un decreto donde declare que Elvia Martínez y Acela Galván tienen derecho a desempeñar el cargo. Esto, repito, por desconocimiento y ellas en respeto a las instituciones, pues ellas acuden ante el Congreso del Estado, pero esto no es necesario. En tratándose de municipios de usos y costumbres, no es necesario que el Congreso se pronuncie si es válido o no la designación de estas 2 ciudadanas como síndica y como regidora. Eso en lo absoluto es necesario, porque entonces estaríamos permitiendo la intromisión de un órgano del Estado al municipio indígena y estaríamos minimizando la autonomía de ese municipio. Y lo que debemos hacer es procurar por parte del Estado la mínima intervención y maximizar la autonomía de los municipios. Entonces, analizar el asunto como lo plantean las concejalas, actoras, es también incurrir nosotros en el mismo error que por desconocimiento ellas incurren. Entonces, en aras del derecho a su autogobierno, en ejercicio del derecho a la libre determinación, el municipio ya decidió quiénes van a ser las concejalas. Y no tenemos otra cosa más que hacer que entender lo que ellas quieren. Lo que ellas quieren es el documento que las acredite como concejalas, como síndica y como regidora de ecología. Entonces, concluyo. Mi propuesta es modificar este proyecto en este momento, modificarlo, interpretar lo que quieren las actoras, porque ese es el asunto, interpretar qué cosa quieren. Y lo que ellas quieren es el documento que las acredite como concejalas, como síndica y como regidora. Aquí tenemos que decirles en este proyecto que si tienen derecho o no a desempeñar el cargo, esto ya fue resuelto por Sala Jalapa hace 8 días, el 14 de julio, y que les otorga la razón. Que no se requiere pedirle al Congreso del Estado emita un decreto y que ahí les estén chicaneando ese dictamen. Que ellas ya son concejalas. Aquí en el proyecto también se habla del autogobierno, estoy de acuerdo. En ejercicio de ese derecho de la libre determinación,
y ejerciendo el autogobierno de su comunidad, ya decidieron quiénes cubren esas vacantes. Entonces, ellas ya son jurídicamente, conforme a su sistema normativo, ya son concejalas, son síndica y regidora. Máxime que esto ya lo resolvió Sala Jalapa hace 8 días. Entonces, de la interpretación que se haga de su petición, nosotros tenemos que decirle que ellas ya tienen derecho, porque ya lo resolvió el órgano jurisdiccional federal, ya pasó este asunto por el tamiz de la justicia federal. ¿Y qué tenemos que hacer? Declarar infundados, inoperantes los agravios respecto del Congreso del Estado y, por el contrario, ordenarle a la Secretaría General de Gobierno que le expida, no cuando este problema de la pandemia se lo permita, sino que les expida de manera inmediata sus credenciales que las acrediten como concejalas. Pero sí, en el proyecto que se modifique, decirles que su derecho ya fue resuelto en Sala Jalapa y que tienen derecho, y que Sala Jalapa, en la foja 72, 73 más o menos, al resolver el último agravio, el 11º, dijo: esa integración es plenamente válida y queda de manera paritaria el ayuntamiento 4 frente a acompañados por 5 regidores. Entonces, esa sería mi propuesta, magistrada presidenta. Ojalá se pueda considerar. Gracias. Muchas gracias, magistrado Raimundo. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Si me permiten, quisiera hacer algunos comentarios en relación a lo que comenta magistrado Raimundo. Con todo respeto, no comparto la propuesta que en este momento usted está haciendo. Y no la comparto porque tenemos que ser muy cuidadosos también en cómo se van presentando las situaciones, los hechos en el caso en particular. Efectivamente, la Ley Orgánica Municipal establece un procedimiento para que no se violen derechos humanos de nadie, de ninguno de los concejales. Esa Ley Orgánica Municipal no nos hace una distinción si estamos hablando de municipios, de partidos políticos, o bien nos estamos refiriendo a municipios que eligen a sus autoridades por sistemas normativos internos o indígenas. Y es importante hacer esta mención porque efectivamente es uno de los argumentos que desde mi punto de vista hacen sólido el proyecto. Si nosotros no nos apegamos a una norma, como el hecho de dar las garantías a quienes eran propietarios, de ser llamados para tomarles protesta, de notificarles correctamente, de que no ser el caso, ser ellos, ser llamados a los suplentes, y que los suplentes no asistieron tampoco, y tomar la determinación de que sean mujeres suplentes las que suban en estos cargos como propietarias, en este caso, Elvia Martínez como síndica municipal y Acela Galván Cortés como regidora de Gobernación. Entonces, no podemos decir que una ley es conveniente para cuidar un procedimiento, pero no conveniente para decir que ellos deciden de manera libre y bajo su autodeterminación y bajo su autonomía este proceso. Si no se hiciera de esta manera, entonces sí caeríamos en un absurdo de que ellos podrían cambiar a quien sea o simplemente no llamarlos o no tomarles protesta. Tenemos que, como institución electoral, cuidar esas formas, cuidar y dar certeza legal a lo que se está haciendo. El argumento del proyecto va en ese sentido. Se hicieron los pasos que establece la ley orgánica para dar certeza de lo que se está haciendo. Y por eso la propuesta es que se confirmen a ellas como regidoras. Pero no podemos viciarlo diciendo que son autónomos y pueden hacer lo que quieran y no necesitan un decreto. Máxime que también hay un expediente en el Congreso del Estado de Oaxaca. Y también tenemos que respetar
estas competencias, si no estaríamos invadiendo la competencia del Congreso del Estado de Oaxaca. Tenemos que ser muy cuidadosos. Efectivamente, este tribunal tiene que administrar una justicia pronta y expedita, pero no pasando por alto también la normatividad, que no por hacer este bien estemos resultando hacer un mal, por decir que pues, pueden hacer lo que quieran, si no poner a quien quiera, no. Están ellos haciéndolo bajo lo que determina la ley orgánica municipal, que es una norma que directamente atañe a ellos, a este municipio por sistemas y que también lo hace por partidos políticos. Entonces no tenemos que perder este horizonte y por lo tanto no comparto el hecho de decir que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, porque si no también se estarían violando otros derechos. Tenemos que cuidar no solamente los derechos de ellas, también los derechos de los demás. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ese sentido. Por eso, pues no comparto esta propuesta de modificación. No se escucha, señorita. Ya, magistrado, ya ¿me escucha? Ya. Bien, entonces, en Se ese fue un sentido, rato. ese sería mi comentario. ¿Es cuánto? ¿Alguien más desea hacer solos? Adelante, magistrado. Sí, gracias, presidenta. Lo que yo entiendo es de que de lo que usted comenta, presidenta, es que opinión de usted, criterio de usted, es que el Congreso del Estado determine si es válida o no es válida la designación de Elvia Martínez como síndica y a Cela Galván como regidora. Eso entiendo, por eso es que dice usted que hay que respetar ese procedimiento que establece el 41 y que por algo está en el Congreso del Estado. Yo así entiendo que usted dice, ese es su criterio, ¿verdad, presidenta? No sé si le... No. Quizás... Sí, no, magistrado, perdón, A ver. no es mi criterio. O sea, yo no estoy comentando en el proyecto que el Congreso valide la designación. Lo que estamos proponiendo es que emita el decreto. Que emita. Que emita. Exacto. Pero perdón. Que no valide. O sea, sí. Que no se ponga a la validez de ello, ¿no? Porque que emita el... Sí, perdón. Aclaro. Criterio de ustedes, entonces, que el Congreso del Estado se pronuncie respecto de la validez o no de esa designación. O sea, que el Congreso del Estado se pronuncie diciendo si es válida o no es válida, pues, ¿no? No, el proyecto dice que emita el decreto. Que emita el decreto. No se está dando un argumento de validez ni de pronunciamiento de esa validez. No. Emite el decreto. Precisamente el argumento del expediente, del proyecto en el expediente es cómo se garantizó el derecho de quienes fueron en un momento propietarios, de acuerdo a la ley orgánica municipal, de que no se les violó ningún derecho. De ahí se convoca a los suplentes de estas regidurías, tampoco asisten y no se viola ningún derecho, y que la decisión de la comunidad fue proponer a las mujeres en aras de avanzar en el tema de paridad, en la integración de estas regidurías, y que me parece algo muy importante en la comunidad y bien vista en la comunidad. Todos esos argumentos vienen en el proyecto, de tal manera de que el Congreso ya emita ese decreto. Creo que eso es lo más importante que tenemos nosotros que no dejar pasar por alto. Entonces, se le está diciendo al Congreso, ellos lo hicieron correctamente, ellos caminaron correctamente, sin violentar derechos de nadie. Por lo tanto, se reconoce este derecho a ellas. Y le estamos diciendo al Congreso, ya emítele su decreto. Porque también ellos al contestar la vista, el Congreso dice, pues estamos en eso, ahí está el expediente y por temas de la contingencia no hemos podido avanzar. Incluso nosotros lo decimos en el proyecto, no, ya tienes que hacerlo, te has pronunciado, has emitido otros decretos en otros asuntos y ¿por qué no sale? Ya tiene que salir también.
Entonces, creo que ese es el sentido, magistrado, que tiene el proyecto, ¿no? Reconocerles el derecho a ellas, Gracias. reconocer que la comunidad lo hizo correctamente, que no violentó derechos de nadie, porque se apegó a una ley. Y esto es lo que ellas se duelen, ya que se emita el decreto, y creo que es lo correcto. Es cuanto, magistrado. Bueno, gracias, presidenta. Concluyo nada más. Sí, concluyo. Precisamente en su proyecto aquí se menciona que la determinación del municipio es válida. Así lo dice en su proyecto, que es válida. Y dice, bueno, no sé si me escuchen porque se congeló la imagen. Sí, lo escuchamos, magistrado. Sí, magistrado. Gracias. Adelante. Sí, bueno. Entonces, precisamente en lo que mi comentario es en el sentido de que efectivamente tanto Sala Jalapa ya declaró que esa designación fue válida, que el ayuntamiento está válidamente integrado. Ya fue motivo de juicio si tienen derecho o no. Eso ya, a mi criterio, ya no debe estar a discusión. Lo que yo comento es que tratándose de municipios de usos y costumbres, no se requiere ningún decreto del Congreso del Estado. Precisamente porque no son igual que los municipios que se rigen por el artículo 115 de partidos políticos. Precisamente porque los municipios indígenas tienen ese derecho a la libre determinación. Y en ejercicio de la libre determinación ejercen su autogobierno. Y por lo tanto, la injerencia por parte de cualquier órgano del Estado es violatorio del artículo 2 constitucional. Por eso es que la jurisprudencia que interpreta a este artículo 2, este derecho de la autodeterminación, de la autonomía, la jurisprudencia hace mención a un principio: la mínima intervención del Estado y la maximización de la autonomía de las comunidades. No se requiere que el Congreso emita un decreto. Por el contrario, únicamente habría, en suplencia de la queja de la actora, habría que requerir a la Secretaría General de Gobierno para que le expida de inmediato su acreditación. Y en cuanto a su pretensión respecto del Congreso del Estado, pues eso sería infundado, inoperante. No les asiste ningún derecho porque son autónomos, pertenecen a un municipio autónomo. Ese es el comentario y es lo que yo propondría, máxime que aquí habría que hacer todo lo posible para impartir una justicia eficiente, eficaz, completa, y no tener que dejar nada pendiente para que las actoras tengan ahora que promover algún otro juicio que después que les haga más dilatado la obtención, la satisfacción de sus derechos. Eso es lo que yo propongo. La modificación es en estos términos. Ese es mi punto de vista. No se requiere que una ley diga que esto es para partidos políticos, esto es de usos y costumbres. Eso lo tenemos ya previsto en la propia Constitución. Ese es mi punto de vista, presidenta, y gracias. Gracias, magistrado Raimundo. También hacer una propuesta. No sé si alguien más desea el uso de la voz.
escuchar la propuesta, magistrada, para... Ok, perfecto. Coincide con lo que yo iba a decir, pues ya nos ahorramos la intervención. Muchas gracias, magistrado. Bueno, mi propuesta va en el sentido de incluir otro considerando en el proyecto de resolución para poder pues dar también contestación al escrito que acaba de presentarse. Esa es mi propuesta, el hacer un considerando y ahí vertir los argumentos en relación al escrito que acaba de llegar. Entonces tenemos dos propuestas, señor secretario, para que pueda usted tomar la votación antes, a reserva de que el magistrado Carballido tenga alguna otra propuesta. Bueno, más que otra propuesta, quisiera hacer uso de la palabra, porque considero que es un asunto muy interesante. Los planteamientos que hace el magistrado Raimundo me parecen en realidad muy dignos de escucharse y de analizarse por este pleno, y hacerlo con responsabilidad, con cuidado, tratando en todo momento de velar por los derechos de los justiciables. Es un asunto que, si bien tiene repercusiones en el ejercicio directo de derechos político-electorales, pues también puede ser sujeto a un análisis de otra naturaleza. No quiero decir doctrinal, pero sí revisar un poquito algunos antecedentes de la resolución. Efectivamente, en la Ley Orgánica Municipal no existe la distinción del tratamiento que se tiene que dar a los municipios que se rigen por sus propios sistemas normativos, de aquellos que se rigen por un sistema de partidos políticos. Esto es porque este artículo pues tiene ya muchos años de haber sido promulgado, mucho antes incluso de la reforma constitucional última, que reglamenta o que señala los principios sobre los que se basan los sistemas normativos internos, su reconocimiento por parte del Estado. Si no mal recuerdo, este artículo debe andar por ahí de los años 2000 o 2001, donde no había esta distinción todavía tan clara, ¿no?, en nuestro sistema jurídico. Y por eso no hace ningún señalamiento al respecto de decir que el tratamiento es diferenciado o no. Ciertamente, a partir de esos años y hasta la fecha, pues se ha venido modificando todo el sistema jurídico mexicano, avanzar a un pluralismo jurídico, y ahí es donde entra la intervención del magistrado Raimundo desde mi punto de vista. Y hasta qué punto efectivamente los pueblos y comunidades indígenas del país, en este caso de Oaxaca, tienen el derecho a autogobernarse, su derecho a autodeterminarse, y si ese derecho tiene límites o no. Creo que en un futuro no muy lejano, tal vez avancemos hacia ese reconocimiento total. Ahora no sé si afortunado o desafortunadamente, pero así es. Las instituciones electorales pues sí tienen una injerencia directa sobre el reconocimiento de estos derechos de autodeterminación. Entonces, así que, por ejemplo, la autoridad administrativa, el Instituto Electoral, pues sí valida si una elección se realizó conforme a los sistemas normativos o no. Y no solamente eso, sino que se abre una etapa jurisdiccional donde los tribunales pues revisamos si la decisión de los órganos administrativos es correcta o no. Y después incluso hay otra etapa en la que los órganos jurisdiccionales de carácter federal pues también hacen un estudio y hacen o toman decisiones respecto a ese mismo tema. Si fuera un
un derecho absoluto, pues no habría la intervención de estos órganos del Estado. Repito, a lo mejor lo ideal es de que avancemos hacia eso, ¿no? Donde las comunidades realmente decidan y ellos en su autocomposición resuelvan los conflictos, pero infortunadamente creo que todavía no estamos en ese momento. Esa es por una parte. Y por otra, pues nos enfrentamos a que una ley, en este caso la Ley Orgánica Municipal, que ya mencioné más o menos de cuándo data este artículo, pues se encuentra aún vigente y habla de la expedición de ese decreto. Coincido con el magistrado que aquí ya no hay realmente para dónde hacerse, hay una sentencia firme por parte de los tribunales federales en el sentido de cómo debe de hacerse el reconocimiento del derecho de estas personas, de estos concejales que integran el ayuntamiento. Y también coincidimos que materialmente ellos ya están ejerciendo el cargo. Y pues las decisiones, respetamos la competencia, las funciones del Congreso en el sentido de emitir ese decreto. O autorizamos o bien ordenamos a la Secretaría de Gobierno haga la acreditación correspondiente. La pregunta es, el ejercicio de los derechos políticos electorales de estas ciudadanas que integran el cabildo está restringido, limitado, suspendido por esa falta de acreditación o ya están en pleno ejercicio de sus derechos. Desde mi punto de vista ya lo están. Y el decreto solamente es un formulismo. No creo que el Congreso pueda ir en contra de lo que ya se resolvió en la instancia jurisdiccional. Son resabios, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre con la calificación de las elecciones a gobernador o a presidente de la República, donde pues existe la decisión de los órganos jurisdiccionales respecto de la validez de una elección, y el Congreso lo único que hace es emitir un decreto que no tiene efectos constitutivos, sino declarativos. Y creo que esa es, en este momento, la naturaleza de esta función que tiene el Congreso del Estado. Desde mi punto de vista, no se están restringiendo sus derechos políticos electorales del ejercicio del cargo en sí. Lo que está existiendo es una falta de acreditación que creo que el proyecto lo resuelve en el sentido de ordenar al Congreso que emita ya su decreto correspondiente. Creo que podríamos estar en ese tenor en el sentido de que, como lo dice el proyecto, este decreto se emita a la mayor brevedad posible, de manera inmediata y ya sin ninguna restricción. Pero los derechos de las regidoras ya fueron tutelados por los órganos jurisdiccionales. Por estas razones yo voy a acompañar el proyecto. Gracias. Muchas gracias, magistrado Miguel Ángel Carballido. ¿Alguien más desea hacer el uso de la voz? Bien, le pido al secretario, por favor, como ya son propuestas, que primero someta a votación la propuesta del magistrado Raimundo de cambiar el sentido del proyecto en el término de que sea este tribunal el que directamente ordene a la General de Gobierno acreditar a las actoras. Y ya en su segundo momento, la propuesta que hice de agregar un considerando para pronunciarme respecto al escrito que acaba de llegar en estos momentos. Por favor, secretario, tome la votación. Claro que sí, magistrada presidenta. Tomo la votación en primer término respecto a la propuesta realizada por el magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. ¿Magistrado Bautista Velasco? En contra. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. En contra. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor de mi propuesta. Gracias, magistrado. Ahora pongo a consideración en pleno la propuesta realizada por la magistrada Elizabeth Bautista Velasco
respecto de incluir un considerando para proveer el escrito que fue presentado el día de hoy dentro del expediente JDCI 31-2020. Magistrada Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. En contra. Magistrada Presidenta, le informo que la propuesta del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez respecto de modificar el sentido del proyecto propuesto en el expediente JDC 31-2020 ha sido rechazada por la mayoría de este pleno. Y respecto de su propuesta realizada por usted, magistrada, de agregar considerando en este mismo expediente, en esta misma resolución, perdón, ha sido aprobada por la mayoría de este pleno con el voto en contra del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Muchas gracias, secretario. Le pido, por favor, que tome la votación de los expedientes que se pusieron a consideración. Claro que sí, magistrada. Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. A favor. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor del JDCI 38 de este año y en contra del JDCI 31 de este año. Pues, magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados de la siguiente manera. El proyecto del expediente JDCI 38-2020 ha sido aprobado por unanimidad de votos y el proyecto del expediente JDCI 31-2020 ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de este pleno con el voto en contra del magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. Es cuanto, magistrada. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 31-2020, Santiago Lachiguiri, se resuelve. Segundo, se declara fundado el agravio marcado con el inciso A e infundado el agravio marcado con el inciso B. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 38-2020, San Nicolás, Miahuatlán, se resuelve. Segundo, se desecha de plano la demanda del medio de impugnación promovido por Rubén Gopar Martínez y otros ciudadanos pertenecientes al municipio de San Nicolás, Miahuatlán, Oaxaca. Ahora le solicito al secretario general de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz. Con su autorización, magistrada Presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con 3 proyectos de resolución. El primero de ellos corresponde a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves JDC 18 y JDC 27, ambos de este año, promovidos por Violeta Selmira Balseca Ramírez, Benito Hernández Martínez y Wilfrido Noé López Hernández, por propio derecho y en su carácter de regidora de Turismo y Cultura y regidores de Salud y Agricultura y Agrícola y de Ecología, respectivamente, en contra del presidente municipal del citado ayuntamiento por la violación a sus derechos político-electorales en la vertiente del desempeño y ejercicio del cargo, así como por la violencia política por razón de género ejercida en contra de la citada regidora. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone acumular el expediente JDC 27-2020 al JDC 18-2020 al existir conexidad en la causa. Como cuestión previa, se analiza que no es competencia de este tribunal el agravio que hacen valer en el sentido de que se les redujeron los honorarios al personal de confianza de las regidurías que representan. Ello porque tal acto no guarda relación con el derecho político electoral de ser votados en la vertiente de acceso al ejercicio del cargo. Respecto al fondo del asunto, se propone declarar fundado el agravio relativo a la omisión del presidente municipal de convocarlos a las sesiones de cabildo. Máxime que ha existido petición expresa por parte de los actores, proponiendo se les convoque conforme lo establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
Así también se propone desestimar la nulidad de las actas de sesiones de Cabildo con motivo de la falta u omisión de la notificación de las convocatorias, en razón que la transgresión se restituye con la orden de que en lo sucesivo se les realice de forma fehaciente la notificación de las convocatorias a las sesiones. Por otra parte, se propone declarar fundados los agravios relacionados con la facultad de la parte actora de ejercer sus facultades de inspección y vigilancia al no contestarles los escritos presentados ante la responsable, como se razona en el proyecto. Además, se considera que no les han asignado a los actores un espacio para el desempeño de sus funciones, sin que sea procedente que se les otorguen recursos humanos y financieros por las razones que se exponen en el proyecto. Respecto del pago de las dietas, se precisa que, durante la instrucción del juicio, estas fueron cubiertas, dándose por satisfechos y los recurrentes, así como al haberse acreditado que les fue cubierto el pago de su aguinaldo en el año 2019. Sin embargo, se propone exhortar al presidente municipal para que en lo subsecuente realice el pago de dietas de manera puntual. Por otra parte, en el proyecto se estima que se les ha obstaculizado el ejercicio del cargo a la regidora y regidores, por lo cual se propone vincular a la Secretaría General de Gobierno para que en el ámbito de su competencia despliegue las medidas que considere adecuadas para la solución pacífica del conflicto en el seno del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Asimismo, se propone declarar la existencia de la violencia política en razón de género atribuida al presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, contra la regidora de Turismo y Cultura del citado ayuntamiento, al valorar en su conjunto los actos desplegados que acreditan que le obstruyó el ejercicio de su cargo y que se cumple con el test del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, por lo que se propone se lleven a cabo medidas de reparación integral a favor de la citada regidora. El segundo proyecto es el relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 41-2020, promovido por Violeta Selmira Balseca, Benito Hernández Martínez y Wilfrido Noel López Hernández, en su carácter de regidora y regidores del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, quienes reclaman del presidente municipal de dicho ayuntamiento la omisión de convocarlos a la sesión de cabildo realizada el 22 de septiembre del 2019. Derivado del estudio de los autos del juicio, se propone declarar que el actuar de la responsable obstruyó el derecho político electoral de ser votados de la parte actora al no haberlos convocado a la sesión referida. No obstante lo anterior, es inoperante la petición de declarar la nulidad de esa acta de sesión, ya que la omisión en su convocatoria no trae como consecuencia invalidar los acuerdos que ahí se tomen. Por tanto, se propone exhortar a la autoridad responsable que, en lo sucesivo, convoque debidamente a los actores, como se expone en el proyecto. Finalmente, el último proyecto es referente a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves JDC 59 y JDC 60, ambos de este año, por medio de los cuales Jacquelina Mariana Escamilla Villanueva denuncia la probable comisión de actos constitutivos de violencia política en razón de género encaminados a impedirle el ejercicio del cargo como directora del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez por parte del presidente municipal y la presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Comité Municipal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. Para estar en condiciones de abordar los agravios, se propone la acumulación de los expedientes al considerar que resulta indispensable que los medios de impugnación se resuelvan en forma conjunta, al ser un hecho novedoso y trascendental en el Estado, a partir de la reforma federal de 13 de abril del 2020 en la materia de violencia política. Ahora bien, la actora aduce que, en su carácter de directora del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, llevó a cabo un ciclo de conferencias virtuales en la plataforma de la red social denominada Facebook, relacionados con la promoción de los derechos humanos de las mujeres, y que fue mediante una entrevista de radio otorgada por el presidente municipal el día 28 de mayo y mediante un comunicado de prensa emitido el 29 siguiente por parte del municipio, donde tuvo conocimiento que fue removida del cargo. Tales hechos los conoció el Instituto Electoral del Estado en el procedimiento ordinario sancionador identificado con la clave CQD-PCE, /POS, /0009, /2020, que en resolución de 10 de junio pasado determinó desechar la denuncia al considerar que no se afectaba el ejercicio de derechos político-electorales por el solo hecho de ser mujer. Al igual, denunció los mismos hechos mediante el Juicio Ciudadano Federal SX-JDC-182, /2020, que también fue reencausado a este tribunal, dando origen al expediente JDC 59-2020. Se propone el estudio de la controversia desde una perspectiva de género y atendiendo al deber de debida diligencia,
establecidos en la Constitución Federal, en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A partir de lo anterior, en suplencia de la queja, se propone declarar fundados los agravios establecidos en el Juicio Ciudadano JDC 60-2020. En consecuencia, se propone revocar la resolución de 10 de junio de 2020 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Local, por lo que se desechó la denuncia presentada por la actora, ordenándosele que continúe con la investigación mediante el procedimiento especial sancionador. Por otra parte, por las consideraciones que se exponen en el proyecto, se propone reencauzar la demanda del juicio ciudadano identificado con la clave JDC 59-2020 al Instituto Electoral Local, para el efecto de que resuelva lo que en derecho estime procedente, para lo cual deberá seguir su actuación conforme a la reforma de 13 de abril pasado en materia de violencia política en razón de género en el ejercicio del derecho de las mujeres de participar en las funciones públicas. Lo anterior se justifica porque los hechos que se denuncian se desarrollaron del 22 al 29 de mayo siguiente, es decir, la protección mínima para garantizar la participación de las mujeres se encontraba vigente en toda la República antes de suceder los hechos. Así, no se comparte el razonamiento del Instituto Local en el sentido de que la reforma federal tuvo eficacia hasta la adecuación legislativa local, llevada a cabo el 30 de mayo pasado. También se difiere del argumento de los terceros interesados que consideran que la reforma federal no tiene vigencia en el Estado, a partir de razonar que se trata de leyes federales y no generales, y porque consideran que se contraviene la libertad legislativa del Estado al aplicar una ley general. Esto es así porque de la interpretación sistemática, armónica y funcional de los artículos 20 bis y 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 20 bis, 404, numeral 3 y 442, inciso M, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que estas son disposiciones en el marco del nuevo contexto nacional, a través de los cuales se cimientan los estándares mínimos de protección a las mujeres en el ejercicio de los cargos de elección popular y en la administración pública, que condiciona a los operadores de derecho conocer los hechos de violencia política en razón de género mediante el procedimiento administrativo electoral. En este sentido, las autoridades electorales de los estados, como el de la Federación, deben conocer de los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, en el que se afecta el ejercicio de sus derechos político-electorales o el desempeño de un cargo público por medio del procedimiento especial sancionador. De ahí que se considera incorrecta la determinación del Instituto Electoral Local al existir un marco normativo que lo obligaba a conocer la denuncia mediante el procedimiento especial sancionador. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración los proyectos de resolución. Si alguien desea hacer el uso de la voz, por favor, sirva a levantar la mano. Al no haber nadie que haga el uso de la voz, le pido, por favor, señor secretario, tome la votación correspondiente. Su audio, secretario. Perdón. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Isabel Bautista Velasco. A favor de todos los proyectos. Magistrado Miguel Ángel Carballo Díaz. A favor de todos los proyectos. Magistrado Raimundo Wilfrido López Vázquez. A favor. Presidenta, le informo que los proyectos de cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves JDC 18-2020 y JDC 27-2020, la colula de Matamoros se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente JDC 27-2020 al expediente más antiguo, JDC 18-2020, por lo que se deberá glosar copia certificada de la presente sentencia a los autos del medio de impugnación acumulado en términos de lo razonado en la sentencia. Segundo, se ordena al presidente municipal e integrantes del ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, realice los actos precisados en la presente sentencia. Tercero, se vincula a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca para que en el ámbito de su competencia despliegue las medidas contundentes
a efecto de que implemente los mecanismos que considere adecuados para la solución pacífica del conflicto que se vive entre los integrantes del Ayuntamiento de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Cuarto, se declara la existencia de violencia política por razón de género y se dictan las medidas de reparación integral a favor de Violeta Selmira Balseca Hernández en términos de la presente sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 41-2020, Tlacolula de Matamoros, se resuelve. Primero, no es procedente declarar la nulidad del acta de sesión de Cabildo de 22 de septiembre de 2019. Segundo, se exhorta al presidente municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, convoque a los actores a las sesiones de Cabildo en atención a lo razonado en la presente determinación. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves JDC 59-2020 y JDC 60-2020, Oaxaca de Juárez, se resuelve. Primero, se decreta la acumulación del expediente JDC 60-2020 al expediente más antiguo, JDC 59-2020, por lo que se deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos del medio de impugnación acumulado en términos de lo razonado en el presente fallo. Segundo, se revoca la resolución de fecha 10 de junio de 2020 emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por lo que se desechó la denuncia presentada por la actora Jacqueline Mariana Escamilla Villanueva. Tercero, se ordena la reconducción del juicio ciudadano identificado con la clave JDC 59-2020 al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en términos del considerando noveno de esta sentencia. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca de cumplimiento con los efectos establecidos en el considerando décimo de la presente determinación. Quinto, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Jalapa para los efectos correspondientes en los expedientes identificados con las claves SXJDC 182-2020 y SXJDC 184-2020. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 14:19, se da por concluida la presente sesión no presencial por videoconferencia, solicitándole al secretario general concluya la reunión en la aplicación digital y el video de la misma sea publicado en las plataformas digitales de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias y muy buenas tardes, magistrados, secretarios. Buenas tardes.